Hemos regresado a Argumentos, seguimos tocando un tema de debate público nacional, pues el tema del respeto a la diversidad debe estar presente en cualquier sociedad, respetar a quien piense diferente, derechos políticos, diversidad cultural, social, religiosa. Estamos hablando ahora de los derechos de la comunidad LGBTI y estamos conversando con el abogado Tuniski Castillo, de la ONG de Vida, también pues ha trabajado con la organización Con Mis Hijos No Te Metas, es decir, de proteger también a la niñez y la infancia. He escuchado también preocupación de padres y representantes, por un lado, sobre, por ejemplo, la programación de grandes cadenas de televisión, de la plataforma Disney, entre otros, sobre inculcar los contenidos LGBT en edades tempranas, ¿no? Con el tema de la inclusión, del respeto a la diversidad, pero muchos padres, es el caso de algunos de los planteamientos que ustedes han traído también, han expresado preocupación por este tipo de contenidos porque consideran que, bueno, son niños y no están en la edad de comprender este tipo de hechos. Su opinión. Sí, bueno, te decía en el corte anterior que hay una campaña muy bien financiada y muy bien impulsada en el mundo entero que parece discriminar al resto de la población o macro discriminar al resto de la población para favorecer a quienes se dicen discriminados. Cuando tú expones a niños a contenidos que pueden moldear, ¿okay?, lo que es su conducta, incluso confundirlos porque les muestras cosas que no entienden, entonces tú estás impulsando, estás haciendo lo que los psicólogos llaman conductismo, que es exponerlos a cierto contenido para influir en lo que es su comportamiento, o lo que en el término médico se llama la epigenética, que es el ambiente que también influye. ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, cada persona puede hacer con su vida lo que desee siempre y cuando esté enmarcado dentro de la legalidad, porque así lo establece el libre desenvolvimiento de la personalidad, con únicamente dos requisitos: que no vulnere el derecho de terceros y que no esté contra el orden público. Pero cuando ya ese libre desenvolvimiento de la personalidad pasa a imponer contenidos, agendas a mentes inocentes que no saben discernir todavía lo que están viendo, entonces no solamente estás irrespetando lo que puede ser la educación propia que en el hogar quieran darle los padres como legítimamente tienen el derecho, sino que además estás vulnerando la sana inocencia de un niño que todavía no tiene discernimiento y cuando sea adulto puede escoger, decidir sin imposiciones de ningún tipo y menos de imposiciones de cadenas de televisión o medios de entretenimiento, qué es lo que debe concebir como su propia vida. Actualmente hay un consenso científico que establece que la orientación sexual de un individuo no depende del contenido que consuma, es decir, que vea este tipo de películas o, como dicen, se nace o se hace. Han dicho que, bueno, que son una serie de condiciones, pero que no tienen que ver con la exposición a este tipo de películas, de libros, donde se incluyen. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, mira, en 1977, la Sociedad Americana de Psicología tuvo una reunión muy polémica. ¿Okay? Se dieron unos hechos en Estados Unidos precisamente en donde una serie de personas estaban reclamando algunos puntos y eso generó que la Sociedad Americana de Psicólogos tomara una decisión respecto a este tipo de conductas. ¿Qué te trato de decir con esto? Actualmente estamos viendo pronunciamientos de los entes y profesionales que deberían ser los garantes de la estabilidad emocional y sobre todo mental de nuestra sociedad, que son por lo menos cuestionables. Decir que un niño a los 4 o 5 años decide cortar su pene o una niña a los 7, 8 años decide mutilar lo que a futuro van a ser sus mamas o a los 9, 10 años y que eso es una decisión totalmente ajustada a su discernimiento, es una cosa sin sentido. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque a través de los medios de comunicación se vende como cool, como la onda que hay que seguir este tipo de conductas y este tipo de procedimientos que a la larga lo que van es a convertir a un niño o una niña que era completamente sano en un niño con traumas futuros por las decisiones que tomó sin tener discernimiento y posteriormente convertirlo en un paciente crónico que va a depender de una serie de hormonas y medicamentos por el resto de su vida. Entonces sí influye el entorno, sí influyen los medios y sí influyen aquellas esferas políticas que impulsan este tipo de contenidos o de agendas que son contraproducentes para la generación que viene subiendo. Nosotros no podemos ser confundidos. Durante años, población que se sentía pues diferente o que tenía una orientación sexual diferente al común, es decir, todas las películas en su mayoría, años anteriores, eran heterosexuales, pero ellos tenían una inclinación diferente.
y este tipo de contenido pues no, los Bueno, hizo más bien sentirse incómodos mira, o excluidos. una cosa que hay que tener en cuenta es que esa exclusión no existe. Y lo vemos en nuestra sociedad, en el ámbito económico, en Pero el muchas ámbito... veces vemos que las personas se burlan de aquella persona que se siente diferente o que es atraída, si es un hombre, que es atraído por otros hombres, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Pues vemos como son objetos Siempre van a existir las de excepciones y personas que tienen un comportamiento no acorde con lo que tiene que ser la sensibilidad humana, que es muy diferente a la aceptación o solapar conductas que sabemos que son incorrectas. Dos cosas allí. Pero como te decía, la mayor evidencia de que no existe discriminación respecto a estos sectores de la sociedad la tenemos en los sectores económicos, culturales, de entretenimiento, políticos. ¿Cuántas personas de tendencia sexual, homosexual, están en el control político en todos los países, incluyendo Venezuela? ¿Cuántas personas dominan los poderes económicos? ¿Cuántas personas de estas tendencias dominan el entretenimiento? Y son muy profesionales en su campo, a lo mejor, tienen sus talentos, y su vida privada no le compete ni le incumbe a nadie. Lo que no se puede aceptar es que esas determinadas tendencias puedan ser impuestas a través de legislaciones o de modificaciones o la solicitud de doctrinas para obligar al resto de la sociedad a comportarse de determinadas maneras. Te pongo un ejemplo. La autopercepción de la sexualidad. Si yo tengo frente a mí a un caballero que se dice mujer y se dan doctrinas para legalizar este tipo de acciones o este tipo de conductas, mañana van a crear una ley que penalice a quien no valide la identidad de este hombre autopercibido como mujer. Y si yo lo llamo por su nombre, me pueden decir que estoy cometiendo un delito de odio simplemente por tener sentido común y decir que tengo frente a mí a un hombre así se vista de mujer. Esa es la opresión enmarcada dentro de la legalidad, en ese escenario, en ese ejemplo. Eso sin dejar de lado la ausencia de protección para la mujer posteriormente, porque un hombre que se autodetermina mujer, agrede a una mujer, debe ser juzgado como un hombre agresor, con base en la ley de violencia de género, a la ley de derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Pero como ahora existen las doctrinas que validan la identidad de este hombre como presunta mujer, no puede ser juzgado como hombre, sino que queda como un impasse entre dos damas. Y no son dos damas, es una dama agredida por un hombre que se autopercibe como mujer. Podrían apelarlo, ¿no? Porque para eso están las condiciones físicas, médicas. Es que el tema de este tipo de ideologías y las validaciones no admite argumento serio ni argumento lógico cuando se imponen. Si no, veamos los ejemplos que ocurren en España, que ocurren en Inglaterra, que ocurren en Canadá, donde un ginecólogo perdió su licencia por negarse a atender a un hombre que se autopercibía como mujer y le dijo, mira, yo no te puedo atender porque tú no tienes vagina. Y fue catalogado como crimen de odio y su licencia le fue retirada. Entonces hay ejemplos de opresión legal que han acompañado este tipo de tendencias legalizadas y es lo que no queremos que suceda en Venezuela. Cada persona decide muy personalmente y muy independientemente su estilo de vida y eso se tiene que respetar. Lo que no se puede imponer es que su estilo de vida influya en el mío. Ahora bien, ¿cómo conciliar? ¿Qué propondría usted para conciliar la sociedad, para aceptar al que es diferente, pero que también sean respetadas su visión? Por ejemplo, no ve punto alguno de coincidencia. Dejar de impulsar una discriminación inexistente. Dejar de fomentar una división que no tenemos en Venezuela. Aquí todo el mundo tiene un amigo o una amiga que es homosexual y se llevan de maravillas. Aquí en Venezuela no conocíamos de la palabra discriminación. Aquí al gordo se le dice gordo, al flaco flaco, al catire catire, al negro negro. La adopción de niños también por parte de la comunidad LGBT también es otra de las demandas. Y ese es un tema que tiene que ver con los psicólogos. Ya lo decía la psicóloga. Pero han dicho que esto no les afecta en su Iluminada Sánchez García, que es una psicóloga de la Universidad de Madrid, hablaba o tiene unos estudios bien interesantes acerca de la necesidad de que todos los hijos tengan la conformación o la representación de una figura materna y una figura paterna. Y esto no es capricho, es porque la figura paterna genera fuerza, genera carácter, genera seguridad, la figura materna genera docilidad, genera sentimiento, genera nobleza. Y cuando existe la ausencia de una de las dos figuras, entonces ese niño va carente o esa niña va carente. Y es una realidad que aunque se pueda presentar por otras circunstancias en Latinoamérica completa, no es una situación que deba ser validada a través de la legalidad. Hay madres que se han quedado solas, por ejemplo. A eso me refería. O padres que se han quedado solos. Pero también hay niños que, bueno, han sido adoptados por familias monoparentales y les ha ido muy bien. Hay incluso madres que no se quedan solas, sino que cuando se divorcian le niegan al padre el acceso al niño y al niño también le es negado su derecho a compartir con su padre. Y se le hace un daño al niño. Como la madre que se queda viuda o que es abandonada por un hombre por distintas razones,
también el niño se queda con su figura paternal. Lo que me refiero es que una cosa son las circunstancias excepcionales y otra es que se valide por ley. Repito, las individualidades, las pretensiones individualidades no pueden ser sustentadas en la legalidad porque el orden público precisamente debe enmarcar a toda la sociedad sin que se pueda presumir que un sector de la sociedad pretende imponer sus creencias al otro. Bien, abogado Tuniski Castillo, ya para despedirlo, quisiera que por favor comparta sus cuentas en redes sociales y también su mensaje para la teleaudiencia que está allí en sintonía de este programa. Bueno, mi mensaje es que estamos en unos momentos en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le quiere llamar bueno y se pretende ahora institucionalizar a través de solicitudes legales como ha sucedido en otras naciones. Y nosotros como sociedad, nuestra idiosincrasia nos ha hermanado y nos permite vivir hermanados, aún lo hacemos. No necesitamos que contenidos o agendas de otras naciones que ya vemos cómo tienen su caos por validar este tipo de agendas, ese mismo caos se traslade a Venezuela. Somos una sociedad que somos fraterna, amigable, la más inclusiva, porque somos una nación que ha abierto las puertas para un sinnúmero de nacionalidades y eso ha nutrido nuestra población. Entonces, mi única mensaje, mi única reflexión, mi única solicitud es dejen de tratar de impulsar discriminaciones inexistentes o hipersensibilidades que no existen en Venezuela. Gracias por acompañarnos, también contar a nuestra audiencia que hemos invitado también a la contraparte, a activistas de la comunidad LGBTI, pues decidieron venir en otra oportunidad, dicen que no se sienten respetados quizá por factores o organizaciones que han impulsado hubiera sido políticas interesante contra. este debate de manera conjunta. Podríamos hacerlo más adelante, espero que sí se pueda, de hecho, sí. Pues tienen allí algún contacto o usted quiere venir y también dar sus argumentos, pues contáctenos a través de nuestras cuentas en redes sociales para abrir el debate público, que es la idea de este espacio. Escuchar diferentes visiones, siempre desde el respeto y buscando también puntos de encuentro importantes para avanzar. Pausa y al regreso tenemos otro tema también de sensibilidad de nuestra sociedad. No se aparte.